Mi nombre es Gabriela Reyes Sánchez. El tema que me correspondió es Tratados Internacionales y Seguridad Jurídica en Colombia. El tema es, la pregunta era, haga un balance del tema propuesto a partir de los impactos del derecho internacional público en el derecho colombiano. Con el objetivo de respuesta a dicha pregunta, es importante analizar los objetivos principales de los tratados internacionales ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo cual brinda seguridad jurídica, está entendida como por el autor Álvaro Echeverry como un principio que es innominado. El principio de la seguridad jurídica implica, por un lado, la certeza del derecho en cuanto al conocimiento de cuáles serán las normas aplicables en un caso concreto, y por otro lado, algún grado de seguridad en cuanto a la interpretación uniforme de que jueces y tribunales darán a dichas normas, de tal forma que tenga la realización del principio de igualdad ante la ley. Adicionalmente, se va a analizar cómo en Colombia están consagrados los tratados, y allí es importante decir que los estados, desde el punto de vista de las obligaciones internacionales, son los únicos que pueden participar en la creación de todas y cada una de dichas obligaciones internacionales. Hay una normatividad que pues tal vez por el tiempo no la alcance a leer, que encontramos en la Constitución. Eh, hay un principio del derecho internacional que está consagrado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Dice que un Estado no puede alegar una norma de derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. Es decir, Colombia no puede poner o decir que jurisprudencialmente su corte ha dicho esto y esto pues digamos que no aplica el tratado por esa decisión. No se puede decir eso porque digamos que existe una primacía en relación con dichos tratados. Digamos que estos tratados son regímenes jurídicos autónomos e independientes, y estos mismos, pues igual en Colombia deben pasar por un control de constitucionalidad y pues para ser parte del bloque de constitucionalidad. Uno de los puntos de impacto importantes en el ordenamiento jurídico colombiano es que existiría una aplicación preferente a que se realiza de manera integral y automática, con lo cual, digamos, se entiende integral porque revisan todas las disposiciones de la ley y comparan con las disposiciones de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Y es absoluto porque una vez se declara constitucional, la ley es aprobatoria. Es imposible, digamos, que formular una acción pública de inconstitucionalidad contra esa ley que aprobó el tratado internacional. Es decir, que existe una constitucionalidad perpetua, y esto ha sido criticado por muchos autores, porque digamos que no existe una seguridad jurídica para los colombianos, digamos, ¿no? Digo, en este punto. De tal manera que, como ya lo mencioné, se han pronunciado sobre el tema, y es porque existen muchos conflictos de derecho internacional y el derecho constitucional, y dicen que hay una desconfianza del derecho constitucional local hacia el derecho internacional. Hay naciones del primer mundo que consideran que el derecho internacional actual tiende a ser cada vez más confuso y peligroso, especialmente por el peso numérico que tienen en las organizaciones internacionales las nuevas naciones subdesarrolladas, con frecuencia de una fractura ideológica anticapitalista. Si bien en Colombia, digamos que este no sea el caso porque no somos totalmente anticapitalistas, o yo podría decir que somos capitalistas, existen casos como lo serían los acuerdos internacionales de inversión de Colombia, Francia e Israel, donde varios juristas se preguntan si las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional son inconstitucionales sí, inconstitucionales o no, porque dicen que se viola por parte de la Corte Constitucional prerrogativas del presidente para dirigir las relaciones internacionales y negociar y celebrar tratados internacionales. En otras palabras, la Corte pudo haber obrado sin legitimidad democrática, y como consecuencia de ello pudo haber violado la Carta Política. El doctor Wilfredo también nos comentaba en alguna clase que el Estado colombiano se encuentra inmerso en una situación de premura, pues algunos compromisos internacionales resultan contrarios a las órdenes nacionales, e incluso algunos pueden ser de muy difícil cumplimiento. Digamos que existe una posibilidad latente de incurrir en hechos ilícitos internacionales, lo cual acarrearía ayer realizar una modificación de los controles que se realizan a los tratados en Colombia. Digamos que en Colombia dicha aplicación de muchísimos tratados se ve violentada, como lo sería en el marco de las protestas y la violación sistemática de derechos humanos en Colombia.